Hola chicos, seguimos con el anexo número 2, nos va a alcanzar para varias GTAs. Bueno, ya pasamos por la parte de la presión, ¿verdad? Hoy día de hoy vamos a hablar en este pequeño video sobre el principio de Pascal, que es una aplicación del concepto de presión. Bueno, ya hicimos el concepto de presión, vimos que era fuerza entre área, que la unidad es el Pascal, que equivale a Newton entre metro cuadrado, vimos la fórmula, la despejamos, vimos una relación inversamente proporcional, las unidades, hicimos algunos ejemplos sencillos y rápidos de cómo se calcula la presión y sus derivadas. En el problema número 5 tenía un poquito más de dificultad porque tuvimos que pasar los centímetros a metros cuadrados y calcular la fuerza a partir del peso, que es masa por gravedad, pero estaba fácil. El día de hoy vamos a iniciar con el principio de Pascal. Como les decía, el principio de Pascal es una aplicación de lo que es el concepto de presión. Que recordemos que la presión se calcula dividiendo fuerza entre área, donde la fuerza se da en newtons, el área se da en metros cuadrados y la presión se da en una unidad llamada el pascal. Recordemos que a menor área, mayor presión. Ok, el principio de Pascal lo diseñó el físico francés Blaise Pascal, que estableció que la presión ejercida en un fluido encerrado y en reposo se transmite uniformemente en todo el fluido, es igual en todas las direcciones y se actúa mediante fuerzas perpendiculares. ¿Qué es perpendicular? Por ahí escuché, profe, perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados. Por eso la fórmula siempre tiene aquí este simbolito que significa perpendicular. Muy bien, a las paredes que lo contienen. El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las llamadas máquinas hidráulicas, como por ejemplo la prensa, el gato, el que usa para levantar las llantas, el carro para hacer el cambio de llantas, los frenos, el ascensor, la grúa, entre otros. Muy bien, nosotros para explicar este tema vamos a hablar sobre la gata hidráulica, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el principio de Pascal? Que dice que todo fluido encerrado y en reposo, digamos que usted tiene una botella llena de agua o aceite, ¿verdad? Recordemos que el agua no se puede comprimir, eso lo vimos desde hace tiempillo. Y usted llega y aplica una fuerza en este punto, una fuerza F, en este punto. Digamos que a esta botella usted le pone un tapón. ¿Qué pasa si usted aprieta la botella llena en ese punto? ¡Pum! El tapón sale volando, ¿verdad? ¿Por qué sale el tapón volando? Pues el principio de Pascal que dice que todo fluido, en este caso agua, encerrado y en reposo, si se le aplica una fuerza en este punto, esa fuerza va a salir perpendicular, o sea, formando ángulos de 90 por todas las paredes del contenedor. O sea, yo apliqué esta fuerza inicial aquí y se va a sentir en todas las paredes de la botella, en todos los puntos. ¿Ve? Por eso, cuando yo apliqué la fuerza aquí, en este punto, ¿por qué el tapón salió volando? Porque esa fuerza es igual en todas las paredes del contenedor, en este caso la botella, y el punto más débil era el tapón, salió volando. Eso sucede. Eso sería el principio de Pascal. Y se utilizan las famosas gatas hidráulicas. Si ustedes han visto una gata hidráulica al levantar los carritos, tiene una forma así. Tienen un lado grande y tienen un lado pequeñito. En el lado pequeñito es donde se pone el palito, donde usted aplica una fuerza aquí con su mano para que esto levante un vehículo. En este caso puede ser un carro. También lo usan en la construcción para mover paredes y otras cosas. Entonces usted aplicó una fuerza aquí, 1, y obtuvo otra fuerza aquí, que le vamos a llamar fuerza 2, que es la que levanta el carro. Pero en este caso la fuerza 2 va a ser mucho más. La fuerza 2 va a ser mucho más grande. ¿Ves? Usted aplica una fuerza pequeñita en esta palanca, que es de aquí, y pasa por el área 1, que es el área chiquitica, y pasa esto al área 2, y la multiplica,
y genera una fuerza 2, que es la fuerza que sirve para levantar los objetos muy pesados. Eso es una gata hidráulica, que utiliza el principio de Pascal, que dice que todo fluido encerrado y en reposo que se le aplica una fuerza, esa fuerza se distribuye por igual en todas las paredes del contenedor. En este caso particular, usted la fuerza 1 la está aplicando sobre un área 1, que es pequeña, pero se conecta al área 2 y lo que hace es que la fuerza la hace mucho más grande, porque el área es más grande y podemos levantar un objeto. De hecho, las gatas hidráulicas, como en este caso, los sistemas hidráulicos están llenos de aceite, que es un fluido. Bueno, esto le puedo explicar rápidamente qué es una gata hidráulica. No vamos a hacer siempre ese dibujo, ¿verdad? Es un poco complicadillo. Para eso, en los libros de física, nosotros usamos un esquema, que es el siguiente. Si usted que va a hablar de una gata hidráulica, un freno, un elevador, siempre va a hacer este dibujo. Va a ser un lado pequeño conectado a un lado más grande. Vea qué dibujo más fácil. Nada cuesta hacerlo. Y ese es el esquema, es este que está aquí a la par. El esquema para una gata hidráulica, un elevador, un freno, etcétera, de cualquier máquina hidráulica. Donde el lado pequeñito va a ser el área 1, donde el lado grande va a ser el área 2. ¿En dónde va a poner usted el objeto para levantarlo? Si digamos un carro, ¿en el lado pequeño o en el lado grande? Ya en el lado grande, porque es donde tengo más fuerza. Bueno, aunque en la gata no es tan grande, ¿verdad? Es pequeñito, para los que las conocen. Cuando estemos en clases presenciales les voy a enseñar una. Ahí estaría el objeto. Y usted aplica una fuerza pequeña, aquí en el área 1, es donde usted va a estar ahí trabajando, donde está la palanca suya, la fuerza mínima, ¿sí? Usted aplica una fuerza ahí, y se pasa por todo el fluido de la gata, y genera una fuerza ascendente llamada F2, mucho más grande, y podemos levantar el objeto. De igual manera que en el tema anterior, ustedes vemos, pero recordemos que presión es fuerza entre área. Aquí tenemos fuerzas y áreas. La ecuación es esta, presión 1 es igual a presión 2. ¿Dónde va a ser presión 1? En el lado pequeño, y presión 2 en el lado grande. ¿Dónde va a estar área pequeña? Área 1 en el lado pequeño, de lo pequeño, el 1 es todo lo pequeño, el 2 es todo lo grande. Y tenemos esta ecuación, fuerza 1 entre área 1, fuerza 2 entre área 2. Esta ecuación la podemos simplificar fácilmente multiplicándola en X. Entonces sería F1 por área 2 igual a F2 por área 1. Y ahí tenemos la despejada de la ecuación. De hecho, no es la despejada, esa es la ecuación que vamos a trabajar. Es más fácil todavía. Esa es la que ustedes me van a copiar ahí en su GTA o en su folleto, que si ustedes también tienen este folleto, cuando van viendo el video, lo van completando, ¿ok? Como les dije, el video es para reforzar todo lo que tengamos que ver. De esta ecuación podemos despejar varias ecuaciones. La F1, podemos despejar la F2, el área 1 y el área 2. Vamos a despejar F1. Como ustedes ven, todo está multiplicando, está muy fácil. F1, área 2 está multiplicando, pasaría al otro lado dividido, entonces quedaría F2 por área 1 entre área 2. Muy bien. ¿Cómo quedaría F2? Está aquí. El área 1 está multiplicando, pasaría al otro lado, va a dividir. Entonces quedaría F1 por área 2 entre área 1. ¿Cómo quedaría el área 1? Vamos a arreglar un poco esto para que quede un poco más bonito. Voy a poner por aquí. ¿Cómo quedaría el área 1? Sería F2 está multiplicando, pasa a dividir, entonces sería F1 por área 2 dividido entre F2. Y para despejar el área 2 es algo similar, está al otro lado. El F1 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería F2 por área 1 entre F1. Y ahí tenemos las despejaditas de esa ecuación para el principio de Pascal, que se vamos a utilizar en las famosas máquinas hidráulicas. En este caso, una gata, un elevador de automóviles. Vamos a ver solo un ejemplo para poder desarrollar esto. Vamos a verlo. Recordemos que la unidad para la presión es el pascal, ¿verdad?
que equivale a Newton entre metro cuadrado. Pascal es fuerza entre área, Newton entre metro cuadrado. En este caso, para la ecuación de Pascal, el principio de Pascal es P1 es igual a P2, donde sería F1 entre área 1, que es igual a F2 entre área 2. Yo para ustedes lo modifiqué un poquito, multipliqué en X y queda F1 por área 2 igual a F2 por área 1. Y como les dije, esa es la que vamos a utilizar en el desarrollo de esta pequeña aplicación para ir finalizando los contenidos de la GTA 2. Aquí tengo este pequeño problema donde vamos a utilizar todo lo que conocimos ya. ¿Ok? Vean el ejemplo ahí. Si en un problema yo no les pongo el dibujo, ustedes saben que ustedes pueden hacer el problema de la gata hidráulica. Es un lado pequeño, donde está el área 1 aquí, ¿verdad? Aquí la pusimos. Conectado a un lado más grande, que es el área 2, donde aquí va a estar la F1, que es la que se aplica. El lado chiquitico donde estoy yo, aplicando la fuerza. Y en el lado 2, donde tengo la fuerza 2, grande, para levantar un objeto. Muy bien. Vean este problema, leámoslo rápidamente. En la siguiente figura se muestra una gata hidráulica con un émbolo. Los émbolos son los pistones o los tubitos o las cajitas de ambos lados, ¿verdad? Eso así se le llama a las máquinas hidráulicas, a los pistones, los émbolos, los pistones, los inyectores. Eso es, para el lenguaje de nosotros es el lado pequeño y el lado grande. Entonces sigamos leyendo. En la siguiente figura se muestra una gata hidráulica. Ahí está el esquema. El lado pequeño y el lado grande. En el pequeño estoy yo dándole con la mano a la palanca para subir el carro. Con un émbolo menor de área, dice que el área 1, el lado menor, se lo soplaron ahí, dice que vale 1,38 exponente menos 2 metros cuadrados. Y un émbolo mayor, o sea, el émbolo mayor de área 2 sería 5,50 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ven, área 1 es la pequeña, 1,38, y área 2 es la grande, 5,50. Sobre el cual se coloca un objeto de 25 kilogramos. La masa dice que es 25 kilogramos. Ahí empezamos un vacilón. Vamos a ver qué dice la pregunta. Si se desea levantar esa carga, o sea, los 25 kilogramos, que puede ser un automóvil, ¿cuál es la magnitud de la fuerza mínima F1? Preguntan por la F1. Muy bien. Bueno, pongamos la ecuación aquí. Entonces, ¿cómo era la ecuación? La tenemos ahí arriba. Entonces sería F1 por área 2 es igual a F2 por área 1. Vamos a ver los datos que tengo para trabajar. ¿Tengo el área 1? Sí, aquí está. ¿Tengo el área 2? Sí. Me preguntan por la F1, no la tengo. ¿Qué me faltaría? Me falta la F2. ¡Ay, hijo de puña! Me falta la F2. Pero recordemos en un problema que vimos anteriormente en el tema de presión, que cuando no me da una fuerza, la puedo sacar de la masa. En este caso tengo la masa. Entonces puedo sacar lo que se llama el peso, que es igual a una fuerza. Y recordemos que peso se calcula multiplicando masa por gravedad. Y esa sería nuestra F2. Con la masa, en este problema, podemos sacar la F2. Pongan atención, repito. La masa se da en kilogramos. La fuerza se da en newtons. Con la masa en kilogramos, que la tengo aquí, puedo sacar el peso. Y el peso es una fuerza y es masa por gravedad. Y eso sería la fuerza 2. Entonces vamos a calcular la fuerza 2, que es igual a masa por gravedad. Entonces la fuerza 2 sería 25 kilogramos por 9,8, gravedad de la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos la F2 para empezar a trabajar. Vamos a hacerlo en nuestra calculadora. 25 por 9,8 nos da un valor de, voy a trabajar en normal, de 245 newtons. Ahí tengo ya el valor de la F2. Entonces ya podemos trabajar nosotros con la fórmula. Ya tengo todos los datos. Vea, tengo la F2, tengo el área 1, el área 2, la masa ya la usé.
despejemos F1. F1 sería F2 por área 1 entre área 2. Empezamos la sustitución de valores en este problema. Miren qué fácil, preguntaban por la fuerza mínima, es la F1. La mínima es lo más chiquitico, el lado pequeño, el lado 1, F1, área 1. Recordemos que con la masa calculo fuerzas, en este caso concordó con la fuerza del área, lado grande con la fuerza 2. Empiezo a meter valores. F2, 245 newtons. Área 1 dice que vale 1.38 por 10 a la menos 2. 1.38 por 10 a la menos 2. Ajá, metros cuadrados. Y el área 2 es 5,50 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y hacemos eso en la calculadora. Voy a cancelar unidades, vean. Metro cuadrado se va con metro cuadrado, ¿qué me quedó? Newton. Y vamos a ver cuánto da la fuerza. F1 nos va a dar, vamos a ver, hagámoslo en la calculadora. Para ir finalizando. 2,45 dividido entre 5.50. Perdón. Va de nuevo. Estamos en vivo. A todos nos pasa. 2,45 por 1.38 exponente menos 2 dividido entre 5.50 exponente menos 2. Nos da un valor de 61,5 newtons, que sería la opción C. Y con eso, chicos y chicas, vemos un poquito de lo que es la teoría del principio de Pascal. Solo vamos a ver este ejemplo, solo se vamos a utilizar por el momento. Recordemos los pasos que se siguieron para llegar a esa solución y para desarrollar la GTA2. Bueno, para la próxima lección vamos a ver lo que es presión atmosférica, pues eso sería para la GTA número 3. Este anexo, como lo vimos, este pequeño folleto va a alcanzar para 2 GTAs, pura vida. Nos vemos. Consultas por Teams o por cualquier otro medio, ya sea correo o WhatsApp o en clases presenciales, podemos ir solucionándolas. Muchas gracias.